Saludos y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el video de hoy vamos a ver cuáles son los errores que nos pueden salir muy caros al momento de cambiar el aceite del motor. Bien, ha llegado el día en que tenemos que cambiar el aceite del motor. Compramos nuestro filtro, compramos nuestro aceite, los que supuestamente son los correctos. Vamos a ver realmente cómo asegurarnos de que sean los correctos. El cárter y el tapón, principalmente el tapón, son los puntos más comunes en los que se cometen errores al momento de cambiar el aceite. Si dejamos el tapón flojo, vamos a perder lubricación y el motor se va a terminar recalentando y dañándose, un costo extremadamente alto. Si ponemos el tapón chueco, vamos a tener igual pequeñas fugas que con el tiempo van a producir el mismo problema de falta de lubricación. El tapón apretado va a terminar también dañando la rosca en exceso, va a terminar dañando la rosca del cárter y se va a producir una fuga. El tapón dañado, ya sea por que se ha dañado la rosca o porque está dañado el sello, también va a permitir una pérdida de aceite y de lubricación que nos dañarán el motor con un costo alto. El filtro de aceite debe cambiarse con mucho cuidado y antes de realizar el cambio tenemos que estar seguros de que tenemos varias cosas verificadas. Una de ellas, como les voy a indicar a continuación, debe ser la rosca correcta, ya sea milimétrica o ya sea de pulgadas. Ustedes tienen que verificar que sea la correcta para evitar dañar cualquier cosa. No cambiar el filtro también es una cosa muy común. Dejarlo durante 6 meses, un año, va a hacer que el auto se termine dañando. El filtro flojo, al igual que el tapón, van a producir pérdida de lubricación. La calidad del aceite. Es importante que verifiquemos que al menos tenga un sello íntegro de aluminio y utilicemos una marca reconocida de aceite. En el mercado hay muchas marcas reconocidas. No porque sea el aceite barato va a ser un aceite bueno. Yo no les recomiendo que utilicen un aceite de baja calidad por ser barato. Entonces, bien, con esto ya podemos evitar muchos errores que nos van a salir costosos. Eviten todos estos errores y cualquier cosa que de sentido común se les va a evitar con problemas de gastos innecesarios como rectificaciones de las roscas, del tapón, arreglo innecesario del motor. Entonces todo eso simplemente lo evitan con unos detalles mínimos al momento de la instalación. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad. Gracias por escucharnos y por vernos. Nos vemos. Hasta la próxima.